Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su amigo Rafael de la Sierra y bueno, hoy tenemos un gran tema que le hemos denominado Apocalipsis y creo que es importante porque debemos de estar atentos al final de los últimos tiempos. Son tiempos pues peligrosos donde va a haber falsos profetas, falsos maestros, vamos a tener mucha información falsa, entonces creo que es importante estos tiempos voltear a ver a Dios con una doctrina sana y verdadera. Y bueno, para este tema que a mí me apasiona y que tengo el gran honor de tener aquí en el programa al pastor Ernesto Nava, que aparte de ser pastor de la iglesia Rema Mexico City, es mi maestro. Y bueno, pastor, pues gracias por estar aquí, por ese corazón siempre dispuesto a entregar la palabra de Dios con esa sencillez que lo caracteriza a usted, pero bueno, también con esa autoridad que tiene en la palabra. Le entrego los micrófonos de Hoy con Dios para que saludemos a nuestros amigos del programa. Hola Rafa, muchas gracias por tus palabras, gracias por la invitación. También gracias a Miguel que está ahí en la parte de producción y pues obviamente saludando aquí con todo el gusto de siempre. Es un privilegio compartir la palabra con toda la gente que sigue tu programa, que nos está pudiendo ver a través de la transmisión o escuchar, siempre con la expectativa, con el deseo y la dependencia de Dios, de la guianza del Espíritu Santo y creyendo que es de edificación y de bendición para todas las personas que nos están siguiendo. Así que pues aquí estamos listos para arrancar este tema. Pastor, sé que, y es más, lo estudiamos en el Instituto Bíblico Rema, pues la materia de escatología. La verdad es que pues yo la estudié, pero bueno, finalmente creo que usted es experto en el tema y me gustaría preguntarle cómo estamos, en verdad es el final de los últimos tiempos a nivel cronológico, bíblico, en el cual estamos aquí. Sí, Rafa, mira, es una pregunta muy interesante. La verdad es de que, pues obviamente la clase de escatología, como llamamos la asignatura en el Instituto Bíblico, pues obviamente es una clase de muchas horas, y pues obviamente de manera muy breve, algunas cosas que te puedo compartir para poder saber que realmente son los últimos tiempos, pues es que precisamente Jesús, algo que nos enseñó fue acerca de poder discernir las señales de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, si nosotros realmente nos metemos a estudiar la Biblia, de cuáles eran esas señales habladas por Jesús, habladas por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, o sea que el tema de los últimos tiempos es algo que es a través de toda la Biblia, los profetas, obviamente desde Génesis hay cosas que nos hablan de los últimos tiempos. Entonces a lo largo de toda la Biblia, viendo las señales de los últimos tiempos, realmente hasta el momento tengo una lista de más de 20 señales que tienen que cumplirse en los últimos tiempos, y algo interesante es que ninguna de ellas falta por cumplirse, ¿no? Eso es algo bien interesante. Entonces, algunas características de los últimos tiempos, así, por ejemplo, es que Israel tenía que volver a surgir como nación, ¿no? Entonces, eso sucedió en el año 1948, y dice que después de que Israel, ahí en los evangelios, y Jesús lo que nos enseñó fue: cuando vean que florece la higuera y los demás árboles, tengan la seguridad que el tiempo está cerca y que esa generación no pasará, ¿no? Así fueron las palabras de Jesús. Entonces, Israel es esa higuera y los demás árboles son otras naciones que tenían que surgir, y entonces cuando vieran que eso pasara, dice, tengan la seguridad de que el tiempo está cerca y no pasará esa generación. Ahora, algo interesante es que las generaciones bíblicas son de 40 años, como los 40 años del desierto, como el número 40 que fue prominente a lo largo del diluvio, ¿no? Por ejemplo, y también las generaciones son de 70 años. Hay varias cosas que nos hablan del número 70 como una cuestión generacional. Entonces, aquí pues muchas personas podrían decir, bueno, de 1948 que surgió Israel y muchas naciones cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues podrían decir, ya pasaron los 70 años en el 2018 y no pasó nada, ¿no? Tanto 40 como 70 años ya pasaron. Sin embargo, un punto a considerar
es que Israel, realmente, ¿qué sería de Israel sin Jerusalén? ¿No? Y ahí es donde está el punto clave. Jerusalén, aunque Israel fue reconocido mundialmente como nación en 1948, realmente tuvo el acceso y el dominio o la jurisdicción de Jerusalén en específico hasta el año 1967. Entonces, el año 1967, si nos vamos a una generación de 70 años, estaríamos hablando más tardar el año 2037. Entonces, esa es una buena señal para saber que el tiempo está cerca. Otra señal para saber que el tiempo está cerca es que son 2000 años desde Adán, desde la creación de Adán, hasta Abraham, que fue el padre del pueblo judío. Después de Abraham a Jesús el Mesías fueron otros 2000 años, ¿no? Que fue, digamos, la historia del pueblo judío hasta la llegada del Mesías. Y después son 2000 años también del periodo de la iglesia. Entonces Jesús, obviamente sabemos, Jesús murió en el año 2033, aproximadamente murió a la edad de 33 años. Entonces, murió en el año 33, ¿no? Aproximadamente a la edad de 33 años. Entonces 2000 años del periodo de la iglesia. Después de eso, después del día de Pentecostés, estaríamos hablando del año 2033. Obviamente con algunos cosas que revisar, porque el calendario hebreo pues no es igual al calendario grecorromano que nosotros utilizamos, y con algunos detalles ahí a estudiar, pero aproximadamente caemos más o menos al mismo periodo, 2037, 2033, ¿no? Entonces, la Biblia habla también, por ejemplo, en Génesis, que Dios creó, que hizo toda la creación en 6 días y el séptimo descansó, y eso también es algo profético, ¿no? Porque son 6000 años de la vida del hombre sobre la tierra, y después va a haber un periodo de 1000 años de reposo reinando con Jesús, a lo que varios llaman el milenio reinando con Jesús, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro explica que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, desde la creación de Adán hasta la fecha nos estamos acercando al año 6000 también. Y ahorita en el calendario judío estamos en el año 5784. Eso significaría que faltarían 216 años para llegar al año 6000. Sin embargo, hay una corriente de rabinos judíos que creen que se perdieron 210 años de contabilidad del calendario hebreo en los cautiverios de Egipto y de Babilonia. Entonces, si descontamos esos 210 años y eso que ellos dicen es verdad, entonces estaríamos solamente a 6 años, más o menos, de la segunda venida de Jesús, ¿no? También, por último, no nada más, no quiero saturar de ejemplos, pero otro ejemplo muy interesante está en Génesis capítulo 6, en donde no sé si seguramente te has encontrado con este versículo, Rafa, que dice la vida del hombre será de hasta 120 años, ¿no? Y ahí, pues yo he escuchado varias iglesias, varios creyentes decir, amén, vamos a creer que vamos a vivir hasta los 120 años, ¿no? Sin embargo, pues no sé si tú alguna vez has conocido a un creyente que ha llegado a los 120 años, pero no es algo que realmente está sucediendo, por decirlo así. Pero si lo vemos en el contexto hebreo original, lo que pasa es que ahí la palabra años también es la misma palabra para periodos, ¿no? Y la palabra, si leemos 120 periodos, será la vida del hombre sobre la tierra, entonces ahí nos cambia la perspectiva. Cuando habla de 120 periodos, está hablando de los periodos de jubileo, es lo que dicen muchos eruditos, ¿no? Y los periodos de jubileo son de 50 años. Entonces, 120 periodos de 50 años, llegamos otra vez al año 6000, y está hablando de la vida humana sobre la tierra, no de la vida individual de alguien, ¿no? Por decirlo así, de 120 años, sino 120 periodos de jubileo o 120 periodos de 50. Entonces, el año 6000 definitivamente es, según el calendario hebreo, es un año muy importante, y estamos acercándonos, yo creo que a los últimos tiempos, al año 6000 desde la creación de Adán, que esa es la referencia, y además las señales que vemos en el mundo, guerras, terremotos, hambres,
pestes, que fueron cosas que nos dijo Jesús en Mateo 24, el avance de la tecnología. La palabra de Dios dice que tiene que haber la manera de que todo el mundo esté viendo o esté siendo testigo de lo que sucede, y eso hoy en día es posible gracias a la tecnología, ¿no? Hoy los eventos deportivos como un mundial de fútbol, como un Super Bowl, como unas olimpiadas, sabemos que prácticamente todo el mundo está conectado viendo ese tipo de eventos. Hoy en día, si algo pasa en cuanto al levantamiento del anticristo, en cuanto a cosas sucediendo en el mundo hoy en día, ya no es descabellado pensar que toda la gente se puede enterar y toda la gente puede ver lo que está sucediendo. Pero hace 2000 años que Jesús lo dijo, hace 2000 años que fue escrito la mayor parte, bueno, la parte del Nuevo Testamento, pues obviamente era impensable, no había tecnología, no había televisión, no había radiodifusoras ni nada, ¿no? Hoy en día lo entendemos de manera más sencilla, pero todas esas señales se han ido cumpliendo, y la verdad es de que no hay una sola señal, al menos de las que yo he visto en la Biblia, que falte por cumplirse. Una última señal que quiero nada más recalcar porque es muy importante, también dice en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que en los postreros días será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y hoy en día el Espíritu Santo está derramado sobre la vida de las personas, de los creyentes, de los que han decidido dar su vida a Jesús. Así que el Espíritu Santo ya está presente en la vida de las personas, algo que no sucedía antes del Pentecostés. Entonces, todas las señales apuntan de los postreros días a que realmente estamos en lo último de lo último y tenemos que estar preparados. No es un motivo para asustarnos, es un motivo todo lo contrario, para poder vivir nuestras vidas de manera más sabia y entender que somos una generación privilegiada, que tenemos una oportunidad única de poder ser arrebatados con Jesús en las nubes, y la pregunta va a ser cómo Dios nos va a encontrar, ¿no? Pastor, y otra pregunta también que pues creo que es importante, ¿cómo prepararnos en estos tiempos? Porque yo he visto también en creyentes y no creyentes, en el tema de la iglesia, pues también otra señal es la apostasía, el enfriamiento de la fe, de alejarte de Dios, ¿no? Creo que es una de las señales, pero ¿cómo nos sugeriría prepararnos para estos tiempos que se vienen difíciles y que no van a mejorar, ¿no? Así es, sí, agradezco mucho tu pregunta porque la verdad es que es muy edificante saber esto. Obviamente, todo lo que nos ha sido dado es para cuidarlo y es para poder compartirlo, ¿no? Poder aprovecharlo hacia otras personas. ¿A qué me refiero con lo que nos ha sido dado? Me refiero a los dones, a los talentos que Dios nos ha dado, al llamado específico que tenemos, algunos, ¿no? De tiempo completo, servir a Dios como pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Me refiero también a la palabra. Todos los que tenemos la palabra de Dios es para que la atesoremos en nuestro corazón, la vivamos, seamos un ejemplo a este mundo y la sigamos compartiendo. El Espíritu Santo que nos fue dado también es para que lo cuidemos, para que lo honremos, para que lo amemos, para que lo apreciemos y podamos compartir ese poder del Espíritu Santo y podamos compartir ese amor, ese consuelo, esa restauración que el Espíritu Santo puede lograr en la vida de la gente. Entonces, la manera definitivamente de prepararnos es precisamente apreciar y cuidar, tomar en serio, dar nuestra vida por todos esos tesoros que Dios ha puesto a nuestra disposición, que es su Santo Espíritu, su salvación, su redención, su perdón, la palabra escrita, ¿no? El tener la oportunidad de tener una relación todos los días con tu Creador, imagínate, ¿no? El privilegio que es tener todos los días relación con Dios. Entonces, Jesús fue muy claro en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Precisamente creo que es el mejor ejemplo que podemos hallar en las Escrituras, ¿no? No se nos fue dado aceite de la unción para derramarlo, para tirarlo, para menospreciarlo, para hacer cosas indebidas. Nos fue dado el aceite de la unción para venir preparados, para asegurar que nuestras lámparas siempre estén llenas, encendidas, para que cuando venga el novio nosotros podamos estar obviamente listos con nuestra lámpara bien encendida para recibirle y honrarle, ¿no? Entonces, otra pregunta que hizo Jesús: ¿hallará Dios fe en la tierra? Cuando venga a este mundo, Él hallará fe en la tierra. Entonces, una manera de prepararnos es
ejercitar nuestra fe, seguir hablando fe, seguir confesando fe, seguir predicando, compartiendo, poniendo por obra la fe que hemos aprendido. Entonces, también el hecho de ser pasivos con nuestra fe y con lo que creemos, obviamente eso no es una buena manera de prepararnos. Tenemos que estar fuertes en la fe, así como ejercitamos el cuerpo si quisiéramos tener un cuerpo fuerte, saludable. De la misma manera nuestro espíritu se fortalece a través de la oración en el espíritu, de alimentarse de la palabra de Dios, de seguir predicando. Entonces es la mejor manera de prepararnos y al mismo tiempo es la mejor manera en la que podemos crecer, desarrollar nuestro espíritu, desarrollar nuestras vidas cristianas para precisamente tener armas para defendernos, estar fuertes para defendernos en cuanto a la apostasía, que efectivamente es un tema de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hay varias ocasiones en las que se advierte que en los últimos tiempos la gente apostatará de la fe. Y los apóstatas no son gente que sirve al diablo en una secta satánica, no son gente que necesariamente están haciendo cosas malas, ¿no? La apostasía precisamente viene desde dentro de la iglesia. Los apóstatas son los que una vez recibieron la fe, conocieron la palabra y después se enfriaron, se alejaron y después terminaron en un camino totalmente erróneo, enseñando cosas incorrectas. Y es muy triste porque algo que yo he tenido la oportunidad de platicar con varios pastores en México y es exactamente lo mismo que también nuestros invitados de Brasil que tuvimos en la iglesia el fin de semana pasado nos dijeron. Así que en Brasil, en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es algo que pasó. Ahora con la pandemia fue triste ver, ¿no? Cómo muchos creyentes pues obviamente empezaron teniendo una intención noble de guardar las medidas sanitarias, de cumplir las directrices de salud que se estaban dando, pero después terminaron no solamente respetando y siendo ordenados en cuanto a las medidas sanitarias, sino terminaron teniendo miedo de salir, terminaron teniendo miedo de congregarse, terminaron por alejarse, por enfriarse. Hoy en día hay muchos que yo conozco, yo puedo saber que no se están congregando, o hay otros que no se están congregando y además están compartiendo, empiezan a compartir cosas de apostasía, o sea, empiezan a compartir doctrina falsa, empiezan a poner en redes sociales cosas como, pues yo no necesito una iglesia para estar bien con Dios, ¿no? O yo no, porque obviamente se empezaron a enfriar, a alejar y no se están alimentando claramente de lo que la palabra de Dios dice y no están recordando su fe. Entonces, algo bien importante es que mantengamos nuestra lámpara encendida, que mantengamos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios y cuando venga la apostasía, la vamos a poder identificar y vamos a poder salir adelante y vamos a poder compartir lo correcto también a otras personas. En el Instituto Bíblico Rema, me acuerdo que una anécdota que comentaron que para poder detectar la falsedad, ¿no? Y ponían de ejemplo a un cajero de un banco que le daban un fajo de billetes reales, verdaderos, y le ponían por ahí un billete falso. Entonces ellos empezaban a contar los billetes verdaderos y se acostumbraban al tacto y a ver el verdadero y podían detectar cuando el falso aparecía. Entonces lo que usted nos está comentando es, bueno, hay que aprender bien la doctrina, conocer a Dios para que podamos detectar la falsedad y la mentira que distorsiona la verdad, ¿no? Y aparte pues tenemos al maestro de maestros, pues, ese que está allá abajo, que pues viene a eso, a pervertir, ¿no? a pervertir pues la verdad, ¿no? Entonces, pastor, yo le quisiera leer, tengo el Mateo 25:13 de lo que usted estaba diciendo de velad, y que lo dice, va a aparecer por este lado, dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, es lo que usted comentaba, es estar siempre atento y en contacto con Dios. Y pastor, usted ¿qué ha visto, qué ha cambiado en los creyentes o qué es lo que nos pudiera poner más vulnerables en este tiempo? Yo creo que hay una tendencia en el mundo de ir a vivir
o sea, que la población mundial ponga toda su vida en lo virtual, ¿no? No sé si has escuchado de esta parte de la inteligencia artificial, el metaverso, ¿no? El tener vidas virtuales prácticamente, ¿no? Entonces, a través de la parte cibernética o virtual, poder comprar una casa, poder ir a un banco, poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Hoy en día, con la pandemia, dicen algunos expertos del tema, que en cuanto al avance tecnológico, al uso de tecnología del mundo, se avanzó de 10 a 15 años, ¿no? Con la pandemia, porque obviamente al estar encerrados, pues obviamente mucha gente empezó a utilizar las herramientas pues de servicio de pedido a domicilio, empezó a utilizar más la parte virtual, la tecnología para poder resolver sus asuntos porque no podía salir. Y de hecho que esa es una tendencia que se está atendiendo a nivel mundial, que todo ya sea virtual y prácticamente no tengas necesidad de salir de tu casa, que sigas feliz de recibir puras cosas de Amazon, de Mercado Libre, de todas estas empresas, recibir tu comida desde la comodidad de tu hogar. Y yo creo que un peligro con esa tendencia para la iglesia es que nuestras generaciones puedan ser captadas o cautivadas por esa tendencia o por esa intencional plan que tienen los que son influyentes en el mundo, y que entonces nuestras generaciones de jóvenes, de niños, sean inmersos ahí y algún día lleguen a pensar o lleguen a estar convencidos de que no necesitan congregarse, de que no necesitan relacionarse con otras personas, de que no necesitan o no es tan importante que alguien imponga las manos sobre ti, que alguien ore por ti, que alguien te enseñe, que trabajes en equipo, que sirvas a Dios junto con tu familia de la fe. Yo creo que esas cosas puede ser un peligro y una tendencia, y que si no cuidamos bien, yo creo que nuestras generaciones pueden ser arrastradas, ¿no? Y obviamente si no estamos relacionándonos como iglesia, algo muy importante, que todo esto tiene que ver con los últimos tiempos, porque Jesús, algo que va a hacer en su segunda venida es que, bueno, en el día del arrebatamiento, es que Él va a venir por su iglesia, no va a venir por individuos, no va a venir por gente ahí salpicada por el mundo, que cada quien está haciendo su camino, su religión o su cosa aparte. Él va a venir por su iglesia, y la iglesia es un solo cuerpo, debe estar unida, son muchos miembros unidos en uno solo, haciendo la misma cosa, en una misma fe, en un mismo bautizo, en un mismo propósito. Entonces, esto es muy importante para los últimos tiempos, que entendamos que Jesús viene por su iglesia, no viene nada más por mí, haciendo las cosas a mi manera y como yo quiero, o yo queriendo tener mi religión, mi manera de ver las cosas, mi interpretación, sino que siempre es necesario ser parte de la familia de la fe y ser parte de la iglesia de Cristo Jesús alrededor del mundo. Pastor, tengo un versículo que es 2 de Timoteo 3, 1-2. Lo quisiera leer, que va a aparecer por esta parte, y dice: también debes saber esto, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Padre, ¿nos podría explicar el contexto, que creo que es bien importante ahorita para que podamos entender también esto? Porque el que vayamos a la iglesia y que esté el pastor dando la prédica y todo el tema, que es padre, importante, pero que creo que tiene que ser con una sana doctrina, ¿no, pastor? ¿Y nos podría explicar este versículo? Fíjate que me acabas de regresar a mi primera prédica que hice fuera de mi iglesia, por decirlo así. Cuando yo era un congregante en mi iglesia, pues sí me dejaban dar algunas enseñanzas y eso, pero ese versículo que acabas de leer fue mi primer mensaje que di como alumno del Instituto Bíblico de segundo año, ¿no? De eso prediqué. Y algo que les dije es, si tú lees esas características que dice ahí, que me parece que debe ser 1 Timoteo 4 o 2 Timoteo 3, no recuerdo bien. 2 Timoteo 3. Entonces, si tú ves todas esas características de los hombres de los últimos tiempos que apostatarán de la fe, habla de 18 características.
Y esas 18 características podemos dividirlas en 3 grupos de 6, ¿no? Entonces, algo que yo les decía es, en el Apocalipsis sabemos que dice que la marca de la bestia es el 666, ¿no? Y es una marca que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente de las personas, con la cual dice, si no la tienen en los últimos tiempos, no van a poder comprar, vender, no van a poder conseguir alimento, no van a poder obviamente hacer nada si no se sujetan o se someten a la marca de la bestia, que dice que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Entonces, por un lado tenemos la marca física, que es el 666, que va a ser en la mano o en la frente, de alguna manera, ¿no? Hoy en día, pues ya podemos ver el control que tienen las instituciones de Hacienda, las instituciones bancarias de nuestro dinero, de nuestros recursos, que en cualquier momento, de manera muy rápida, podrían bloquearnos nuestras cuentas, o podrían abrirnos nuestras cuentas, o podrían hacer lo que quieran con nuestras cuentas, ¿no? Entonces, llegar a ese momento donde nadie pueda comprar, vender o hacer nada sin una marca o sin someterse a un régimen, pues hoy en día ya no es tan lejano, ¿no? Entonces, una es la marca física, que sí va a existir, no estoy diciendo que no es físico, pero otro son estas 18 características, que son 3 grupos de 6, es otro tipo, es una marca más intrínseca, es una marca más interna de las personas que apostatarán de la fe en los últimos días. Ese es su 666, a nivel de temperamento, a nivel de personalidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, son 3 grupos de 6. Un 6 o 6 de las características son cosas o características que están directamente en contra de Dios, otras que son características que están en contra de otros, y otras que son características negativas, que hablan de la personalidad propia de esos individuos, ¿no? Entonces, esa es como una manera también de un 666. Son personas que, si tú estudias muy bien esas características, pues te vas a dar cuenta de quiénes son los engañadores, los apóstatas, y pues ahí está muy clarito, ¿no? La verdad es que la Biblia te lo manifiesta de manera muy clara. Esas personas van a ser así, 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 así. Entonces, cuando te des cuenta que hay personas con esas características, pues simplemente lo que tienes que hacer es huir lo antes posible, o afirmarte muy bien en tu fe, ¿no? Y enfrentarlos, ¿no? A enfrentar la mala doctrina. Pastor, y obviamente creo que ahorita es necesario tener una comunicación más cercana con Dios, y usted lo mencionaba al principio del programa, cómo hacerlo. Y también tenemos que enterarnos quién es Dios, reforzar nuestra fe, pues, y qué herramientas usted sugiere para poder hacer eso, qué herramientas prácticas para un no creyente y para un creyente, ¿no? Y también reforzar su fe, y también para las personas que no saben quién es Dios, o están con una pie aquí y otro pie en un ídolo, no sé, o sea, que hay cierta confusión, ¿no? Sí, mira, hubo una ocasión en la que un pastor me aconsejó, cuando yo empezaba mis primeros años del ministerio. Yo le pedí un consejo y me dijo, lo único que te tienes que asegurar siempre es predica la palabra, ¿no? Y cuando me dijo eso, honestamente, pues a mí no me pareció un consejo muy profundo, que digamos. Pero fíjate que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de qué tan importante fue ese consejo, y qué tan importante y relevante sigue siendo ese consejo, porque precisamente, si hoy te das cuenta, uno de los riesgos que está haciendo cristianos tibios, cristianos que no están realmente comprometidos con Dios, con su palabra, con la santidad, con la pureza, pues es precisamente que las iglesias están dejando de predicar palabra, ¿no? Es triste, pero las iglesias están hoy en día predicando libros, están predicando humanismo, están predicando frases, están predicando principios empresariales, ¿no? Y cosas de ese tipo, pero es un peligro que empecemos a alejarnos o dejar de predicar la palabra, ¿no? Entonces, algo que siempre va a ser el pan para nuestras vidas es la palabra. Y yo sé que para las personas nuevas, tal vez eso no puede representar algo difícil, porque cuando, ya sabes, tú te encuentras con la Biblia por primera vez,
que tú empiezas a leerla y todo, pues a veces te tocan pasajes o te tocan versículos o te tocan capítulos de la Biblia que dices, no entendí nada, no sé ni para qué sirve esto, me hablan de que es algo muy padre, muy profundo, pero pues a mí no me sirvió de nada lo que leí. Sin embargo, algo que animo a las personas a considerar es que Jesús dijo que la palabra es nuestro alimento espiritual, es nuestro pan espiritual, para que nuestro espíritu despierte, se fortalezca. Entonces, es como cuando comemos en lo natural, ¿no? Cuando comemos una espinaca o cuando comemos un brócoli o cuando comemos una verdura, pues no es como que nos la comemos y a los 3 segundos decimos, órale, qué fuerte me siento, qué saludable me siento. Pues no te das cuenta, es imperceptible, pero sabemos que tiene efecto, sabemos que sí importa alimentarte bien y que a la larga te va a dar resultados si lo haces bien. Entonces la palabra de Dios, yo lo que animo a la gente es no se desanimen. O sea, yo sé que a lo mejor puede ser a veces para la gente que no conoce muy bien el contexto, los libros, la historia de las escrituras, de cómo interpretar, etcétera, puede parecer un inicio un poco engorroso, aburrido, difícil de comprender, pero mantente constante, simplemente lee la palabra y a lo mejor no lo sientes, no ves resultados inmediatos, pero créeme, a la larga va a nutrir tu vida, ¿no? Yo algo que aprendí, una vez un ejemplo, aquí tengo mi Biblia, ¿no? Y entonces algo que decían es, cada que tú abres la Biblia, es la palabra, es la boca de Dios abriéndose para hablar, ¿no? Este es como una representación de la boca de Dios, y Dios está hablando a tu vida. Y algo que dice la misma palabra es que la palabra es viva, es eficaz. Alguien dijo que la palabra es el único libro en donde el autor siempre está presente para ayudarte a entender lo que quiso dar de mensaje, ¿no? Entonces, Dios siempre está contigo, le puedes pedir ayuda, puedes orar, y no hay ninguna mejor manera de prepararnos para los últimos tiempos, estar fuertes, ser bien firmes que la palabra y la comunión con Dios. Sí, totalmente de acuerdo, pastor. Fíjense que vamos a entrar a la sección de noticias y bueno, tengo 2 noticias, si me permite. La primera es la iglesia donde usted predica y que yo voy cotidianamente a verlo, que la verdad es que la prédica de los apóstoles de Brasil, que vi el domingo, estuvo extraordinaria, con gran unción. La verdad es que me gustó muchísimo, me pusieron a pensar muchas cosas y bueno, pues yo en lo personal se lo recomiendo mucho, pero nos podía hablar un poco de su iglesia, pastor. ¿Qué eventos hay? Sé que hay temas para niños, pues todo el mes está organizado con una serie de eventos. Luego me río cuando nos dicen a las personas que no están tan enteradas de lo que es ser un cristiano, que es aburrido, pero es lo más increíble que puede haber estado lleno de fiestas y la verdad es que Dios, cuando nos toma, es algo también padrísimo porque nos manda a cosas que ni nosotros nos imaginamos. Pero ¿nos puede platicar un poco de la iglesia, pastor, donde usted está dirigiendo? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Rafa, gracias por la oportunidad. Pues obviamente, como ya tú explicabas, estamos en Iglesia Rema. Iglesia Rema tiene 2 campus, uno en Toluca y otro aquí en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos y predicamos, está sobre Periférico, en la dirección de sur a norte, como 2-3 cuadras adelante de Barranca del Muerto, ¿no? La dirección es Boulevard Adolfo López Mateos, número 158. Estamos sobre la mera lateral del Periférico. Tenemos reuniones los jueves a las 8 de la noche. Tenemos reuniones también los domingos a las 11 de la mañana. Y en nuestras reuniones, pues tenemos nuestro espacio para la congregación en general, y también tenemos un lugar especial para los niños, en donde no solamente los entretenemos o es para que no molesten en el lugar donde están los adultos, no tiene nada que ver con eso, a todo lo contrario. Les damos tanta importancia y tanta relevancia a los niños que creemos que es muy importante enseñarles la palabra de Dios, orar por ellos, ministrarles del Espíritu a su nivel, ¿no? Con juegos, con música, con cosas divertidas. Entonces, créeme, yo tengo 3 hijos chiquitos de 4, 5 y 7 años,
y ellos son mi mmejor termómetro para saber si los niños disfrutan sus clases o no, y créanme que a mis hijos les encantan las clases de niños aquí en Rema, y los papás bien agradecidos, porque a veces como papás tienen en su corazón inculcarle buenos valores a los niños, inculcarles la palabra de Dios, pero ellos mismos no están preparados o no saben cómo hacerlo. Y en un inicio, pues la iglesia está claro que para enseñarle a sus hijos, para enseñarles a ellos, y obviamente, pues al final, evidentemente llegará el momento en el que los papás también serán responsables de seguirles enseñando la palabra, seguir orando por ellos, ¿no? Pero es un buen inicio para ambos. Tenemos reuniones de jóvenes también los sábados a las 5 de la tarde, 2 veces al mes. También tenemos reuniones de matrimonios el último sábado de cada mes a las 7 de la noche. Tenemos reuniones de mujeres, tenemos algunas reuniones de hombres, tenemos eventos cuando es Navidad, ahora que se celebra el Día de Acción de Gracias en los últimos días de noviembre. También vamos a tener una cena muy padre, que es algo muy familiar. Entonces, pues la verdad es que siempre estamos activos predicando la palabra, viendo oportunidades. El 1 de noviembre la iglesia va a salir también a predicar el evangelio cuando la gente está, ya sabes, pidiendo su calaverita, celebrando Halloween y todo eso. La iglesia va a salir y les va a hablar de Jesús, les va a hablar de la vida, les va también a regalar dulces, va a ser más generosa que el mundo para que la gente sepa que Dios es un Dios amoroso, que les importa la vida de la gente. Y pues siempre estamos bien activos, dando clases, dando cursos. La iglesia tiene un proceso para discipulado, en donde si tú no sabes nada de la Biblia, tú llegas a Rema y te empiezas a congregar, y tenemos una manera de irte llevando paso a paso en aprender las escrituras, la doctrina básica, a aprender a conocer tu Biblia, a buscar versículos, a comprender un poco mejor el panorama. Tenemos un instituto para los que quieren profundizar mucho más y dedicar mucho más de su vida a esto. Así que la verdad es que tenemos un ministerio súper completo, una iglesia súper completa y con gente bien amorosa, bien alegre, que yo estoy seguro que los va a poder recibir bien. Siempre que voy ahí me siento como en mi casa, la gente muy amable, muy servicial, y digo muy agradecido porque es mi segunda casa, y también pues hay la matriz está en Oklahoma, ¿no? El Rema en Estados Unidos con el pastor, ahí se me fue el apóstol Kenneth Hagin, ¿no? Ajá, reverendo Kenneth Hagin. Exactamente, es nuestro fundador. Rema no es ningún ministerio improvisado, no somos ningunos novatos. Tenemos la bendición de contar con un ministerio fuerte, ¿no? Que ya ha estado por más de 50 años en Estados Unidos, predicando la palabra con excelentes resultados. Hoy en día Rema pues es un impacto mundial, está presente en más de 50 países en el mundo, en los 5 continentes del mundo. Tiene casi 300 campus del Instituto Bíblico alrededor del mundo. Hay como más de 25,000 alumnos en este momento alrededor del mundo estudiando el Instituto Bíblico Rema en los diferentes países. Así que, pues la verdad es que creo que dijo Jesús, por sus frutos los conocerás, y creo que hay cosas muy buenas que Dios nos ha permitido hacer, y queremos hacer mucho más, ¿no? Todavía. Pues ahí tienen, amigos, si se quieren acercar a Dios, conocerlo, saber quién es y quiénes somos nosotros también con Él, pues ahí tienen la iglesia Rema Mexico City y el Instituto Bíblico Rema. Y bueno, la segunda noticia es nuestro periódico digital Noticias del Reino. Todos los viernes salen un audio crónicas que le llamamos, va a salir por aquí, es su gloria, el día de mañana es su gloria revelada en la creación. Siempre tomamos teólogos reconocidos, con sana doctrina, y lo padre de la audiocrónica es que se la pueden poner a sus hijos en el carro o mientras ustedes están desayunando, en cualquier transcurso del día la pueden ir escuchando. Para eso alguna persona que esté en el hospital, pues llevársela. Y bueno, y el día sábado tenemos crónicas bíblicas, que también lo vamos a ver por aquí, y es Arrebata tus sueños y realízalos, por el doctor Miles Monroe, que es el libro que la verdad es que me gusta mucho, que también lo compré ahí en la Nube Pastor, en Rema,
y la verdad es que también hay librería a la iglesia, que ahí pueden comprar libros doctrinales con sana doctrina si no saben, ¿no? Y ahí pueden aprender. Pero bueno, este de Crónicas Bíblicas sale todos los sábados. Y durante la semana tenemos artículos teológicos, pero también tenemos artículos de salud, artículos de cultura, artículos de psicología, temas de gran interés y con gran contenido. La verdad es que hicimos la información ágil, que ustedes la pueden leer en 5 o 10 minutos, salvo los viernes y sábados. Los viernes los audios duran 30 minutos y la lectura de los sábados es de 15, 20 minutos, pero se van a llevar algo que les va a edificar y les va a gustar, y para ustedes y para toda su familia, su esposa y sus hijos. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Ustedes se pueden inscribir, dar su nombre, su correo electrónico, y les llega a diario cada artículo. Y bueno, pues con esto acabamos, amigos, y pastor, pues volvamos por la conclusión. Yo siento que, y yo constantemente lo digo como testimonio mío, que a mí la verdad es que Dios me ha transformando mi vida, la vida de la gente que me rodea. Es algo que es real. Como usted dijo, cuando usted mencionó que abría la Biblia, y que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Sí, es un Dios que le interesamos, que está presente, que nos ha dado dones y talentos, que nos ayuda a realizarnos a la hora de bendecirnos a nosotros y bendecir a la gente que nos rodea, y es también para darle gloria a Él. Pero usted, ¿qué le diría a nuestros amigos que todavía no conocen ese Dios? Y no sé, a mí me gustaría que nos dijera algún testimonio de fe que usted ha tenido como persona, que en algún momento pues yo lo he escuchado, ¿no? Y por eso es mi atrevimiento, ¿no? De cómo usted lo ha transformado Dios, qué pasos de fe ha dado y cómo se ha manifestado Dios en su vida. Sí, Rafa, mira, no, la verdad ha sido hermoso porque como yo empecé el ministerio pastoral a los 19 años, mucha gente cree que pues yo soy cristiano desde la cuna, que siempre tuve papás que me enseñaron la Biblia, ¿no? Y que pues crecí en esa parte, pero la realidad es que yo empecé a conocer del Evangelio a los 16 años, ¿no? Y a los 16 años mis papás, en un lapso muy breve de tiempo, mis papás se habían divorciado, mi hermano mayor había muerto de cáncer, mi otra hermana que me quedaba había ido a estudiar 2 años a España. Yo me encontraba pues en problemas ya de alcoholismo a los 16 años, ¿no? Imagínate eso, ¿no? A los 13 años yo empecé a estar en la fiesta, a tener coche, yo ya iba en la prepa porque estaba muy adelantado en la escuela. Entonces, pues empecé con todo ese ritmo, y obviamente para alguien inmaduro de mi edad, pues obviamente me empecé a enfocar mucho en esas cosas. Perdí 4 semestres en la prepa. Realmente mi vida estaba hecha un caos, ¿no? Y literalmente yo había buscado la muerte, yo había buscado suicidarme. Entonces de ahí es de donde Dios me rescató. Pero cuando yo empecé a escuchar la primera vez la palabra, mi papá fue el primero que me empezó a llevar, el primero que empezaron a predicarle, y me empezó a llevar a una iglesia. Cuando él me llevaba a una iglesia, pues yo decía, no, es que aquí yo criticaba todo lo que podía. Yo decía, es que esto está mal, es que esta gente, es que date cuenta, es que no sé qué, te lavaron el cerebro, y ya sabes, todas las cosas que podemos decir, que aparte veníamos de la religión tradicional, ¿no? Nosotros, nuestra familia, y pues para mí era como que, ¿y ahora por qué vamos a cambiar? Esto es raro, esto es extraño, esto como que no me dan ganas de conocerlo. Y durante 1 año y medio estuve lidiando con mi papá, o sea, estuve peleando con mi papá, argumentando cada que salíamos, porque en cierta manera me presionaba mucho para asistir con él a la iglesia. Pues yo, para mí era casi obligado y no quería saber nada. Entonces yo lo que quería era convencer a mi papá de retroceder, ¿no? Y mi papá un día me dijo, hijo, yo te amo tanto que lo que hago es porque sé lo que te conviene, sé lo que es bueno para tu vida, ¿no? Y ya tú vas a decidir si lo quieres tomar o no. Y pues bueno, un día
un día de plano Dios me desarmó, un día que fue un invitado a la iglesia donde íbamos. Me acuerdo que era un profeta y yo no creía en nada de eso, pero oró por mí de una manera que tan precisa, tan exacta, que las palabras que me dijo no pudieron venir de él, no pudieron venir del pastor, no pudieron venir de mi papá, porque me dijo puras cosas que nadie sabía, yo no le había contado absolutamente a nadie, y me dijo cosas tan específicas, que no fue así como que tienes problemas, te sientes mal, no me dijo cosas genéricas, me dijo cosas precisas, me dijo el martes a tal hora, en tal lugar, tú estabas preguntándole esto a Dios, tú estabas diciendo esto, estabas llorando, y Dios hoy te responde esto, papá, y el viernes en tu recámara estabas así y le preguntaste, y entonces me dijo todo muy preciso, ¿no? Y pues ahí fue donde las respuestas, mis dudas, mis preguntas, pues vinieron a hacer respuestas a mi vida, y no tuve más que dedicar mi vida a Dios, y créeme que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Muchos de los compañeros, amigos de mi universidad, me decían, pues yo creo que aceptaste a Jesús o estás en esto porque pues tuviste problemas, porque pues como que fuiste alguien débil, vulnerable. Y yo les digo, pues sí, la verdad es que sí fui débil, vulnerable, pero hoy han pasado, amigo, muchos años y sigo pensando, y hoy ya no estoy en esa situación y sigo pensando que es la mejor decisión de mi vida. Jamás cambiaría lo que tuve antes por lo que tengo ahora. Así que yo animaría a la gente, si no conocen de esto, dense la oportunidad, no van a perder nada. Algo que decimos en Rema es, danos un año de tu vida y tu vida no va a ser igual, ¿no? Porque un año es nuestro discipulado, un año es la oportunidad para enseñarte las bases. Y si no estamos predicando la palabra, y si no estamos predicando de Jesús, y no te estamos mostrando quién es Dios, pues entonces tú puedes tomar tranquilamente la decisión de irte cuando quieras. Aquí nadie está obligado, ¿no? Pero créeme que es algo genuino, es algo honesto. En un domingo que tú te congregues, en 2 domingos, pues tal vez no puedes captar realmente lo que es la visión de la iglesia, pero si tú eres constante por un tiempo, yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es real y puede hacer grandes cosas en tu vida. Pues pastor, la verdad es que se nos pasa el tiempo de volada. Creo que habíamos comentado con el pastor que vamos a tener la segunda parte de Apocalipsis, más doctrinal, más sobre la palabra, que el pastor nos va a hacer favor de explicarnos todo con versículos y con todo este tema que es muy interesante y creo que debemos de saberlo. Y obviamente es una embarradita nada más, porque el tema nos podemos llevar meses en el estudio, pero poder dejar esa semillita y esa inquietud que es importante en este final de los últimos tiempos. Pastor, le agradezco mucho el que haya podido estar aquí siempre con ese corazón dispuesto. Es mi pastor, mi mentor y mi maestro. La verdad es que le estoy sumamente agradecido, porque yo también cuando empecé a estudiar la palabra también me dio mensajes muy padres que todavía los recuerdo, ¿no? Y que me da gusto después de tantos años volverlo a escuchar. Pastor, pues gracias. Nos esperamos en otro jueves, en otros 2 jueves, pero creo que va a estar súper interesante. Se lo agradezco y bueno, amigos, pues esto sería todo. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en vivo. Gracias, pastor. Hasta luego y nos estamos viendo. Gracias a ti, Rafa. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y gracias, Miguel. Hasta luego.